nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y desde luego del Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, les doy la más cordial bienvenida esta tarde. Debo decirles que para nosotros es una ocasión celebratoria porque un 8 de diciembre es el día en que nace en 1901 don Pedro Martínez Martínez. Y seguramente todos ustedes conocen ya la obra mural que tienen en este recinto. Teníamos varios años buscando a la familia de don Pedro Martínez, un muralista del que poco se habla, pero mucho se conoce y más se quiere, por lo menos aquí en San Miguel de Allende. Hasta que un día, afortunado, se llegó el momento del encuentro, porque un nieto del artista viajó a San Miguel de Allende, vino a ver nuevamente la obra de su abuelo, y entonces, por un comentario fortuito, supo que era el nieto de don Pedro Martínez. Y bueno, nosotros habíamos estado tratando de establecer comunicación sin éxito, y finalmente nos encontramos. De entonces a la fecha ha habido innumerables llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con don Pedro Martínez Skosovsky, hijo de Pedro Martínez Martínez. Cuando empecé a hablar con él, pues notaba yo su voz, un hombre mayor, su fecha de nacimiento, pues también me decía que era un hombre ya de cierta edad. Pero cuando lo conocí me di cuenta que estaba muy equivocado, porque es un hombre con mucha vitalidad, un hombre joven, bromista, cálido, yo diría gracioso, sin que esto se note como una falta de respeto. Es un hombre con un muy buen sentido del humor. Y planear esta plática ha sido personalmente muy disfrutable, y para todo el equipo del Centro Cultural, pues también un honor tener la oportunidad de traerlo y de hacer que nos cuente su propia historia, la historia de su padre. Y con él, pues recibir también a una parte importante de la familia Martínez. Voy a mencionarlos, pero también quisiera decirles que esta tarde se encuentra con nosotros la licenciada Natsiyeli Alicia Álvarez. Ella es titular del área jurídica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ella viene representando a la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, así es que nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Y bueno, don Pedro Martínez estará acompañado en la mesa de su hijo, Pedro Martínez Rossinyol. Don Pedro Martínez tiene un currículum amplio y también divertido, porque ha incursionado en casi cualquier cosa, porque le interesa lo artístico, pero también tiene una beta científica, yo diría, porque le ha interesado la parte ingenieril del mundo. Él es también piloto, seguramente habrá oportunidad de que conversen con él, y ha sido profesor, escribe, y tiene también una inclinación natural a las artes. Y su hijo, por su parte, él sí es muy de perfil de ingeniero, un conocedor de los sistemas aplicados a la industria automotriz. Y lo que quisieron hacer esta tarde es una entrevista de Pedro Martínez Nieto a Pedro Martínez Hijo, para hablar de Pedro Martínez Abuelo, así como lo escuchan. Pero esto también es un guiño de creatividad y de familiaridad, digamos, con la propia historia. Yo quisiera mencionar que también se encuentra la señora Julia Rossinyol Montera. Ella es esposa de don Pedro Martínez Skosovsky. Miguel Martínez, Andrea Martínez, Rosana Martínez Rossinyol, Alfonso Bernal Martínez Nieto, Pedro Martínez Rossinyol, ya lo mencioné, Juan Carlos Luna Nieto, Pedro Martínez Luna, José Martínez Rossinyol, Pablo Martínez Rossinyol, Elizabeth Fierro, Pamela Martínez, Pablo Martínez, Adrián Martínez, Tatiana Martínez, Fernanda Woodruff Martínez, Julia Mariana Woodruff Martínez, Alicia Martínez de la Garza, José López, José María Martínez,
Jorge Orozco, y amigos que vienen de diferentes ámbitos también, como de grupos de lectura, y personas que tienen una amistad tan cercana que el propio Pedro Martínez los ha considerado como familia. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, yo quisiera pedirles un aplauso para recibir a don Pedro Martínez Kosowski. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, maestra Laura Bustos Cardona. Muchas gracias por su invitación a esta plática sobre el escultor y muralista, pintor Pedro Martínez Martínez. Mi nombre es Pedro Martínez Rossinyol, soy nieto del pintor y escultor y voy a entrevistar nada más que a su hijo, mi padre, Pedro Martínez Kosowski, hijo del pintor. Espérate, ya, como que dijiste las cosas al revés, ¿no? ¿Qué? Pues la señora de cabello azul está haciendo unas señas así como que no entendió. Pero es veracruzana. Ah, con razón. Sí. Bueno. Bien. ¿Con qué empezamos? Bueno, platícame, padre, ¿de dónde es la familia de Pedro Martínez? ¿Cuándo y dónde nació el pintor, por favor? Bueno, nosotros provenimos de una familia de colonizadores de Texas, cuando era la Nueva España, del capitán Miguel Martínez y de la dinamarquesa Ana Leyendecker. Uno de los descendientes bajó a Candela, no sé si todos saben dónde está, pero es una población entre Nuevo Laredo y Monterrey. En la foto siguiente podemos apreciar a mi bisabuelo, porque cuando era mi tatarabuelo todavía no había fotos. Es don Pedro Martínez Tijerina, que está con la flechita, y los de este lado son mis abuelos. Ahí está con sus 8 hijos, de los cuales 3 todavía eran solteros. Francisco de Paula y su esposa Elisa, ambos de apellido Martínez, con sus 4 niñas cambiaron de residencia de Candela a Monterrey a finales del siglo XIX y se llevaron a sus 4 niñas cuando llegaron allá. Pedro Martínez nació el 8 de diciembre de 1901 en la casa paterna de Monterrey, Nuevo León. Fue el tercer varón después de las 4 mujercitas. La niñez de Pedro Martínez creo que era travieso, pero no tanto como sus 2 hermanos mayores por su propia naturaleza de ser calmado. Cuando se acercaban las luchas de la Revolución Mexicana a Monterrey, mi abuelo tomó a su esposa con sus 11 hijos y fueron a vivir en Laredo. No había televisión en esa época. Sí. Los 4 varones fueron inscritos en una escuela semimilitarizada y las mujercitas las inscribieron en un colegio de monjas. En esa escuela semimilitarizada casi todos eran mexicanos, todos los que venían huyendo de la revolución, más los que ya existían allí en Laredo, Texas. Una mañana entró uno de los alumnos gritando: ¡los gringos están disparando contra México! Y no faltó otro chamaco por ahí: ¡a las armas, compañeros! Y se lanzaron todos a romper las vitrinas donde tenían los rifles y los profesores gringos ya no sabían cómo calmarlos. Afortunadamente uno de los par de maestros corrieron a avisarle a 2, 3 padres y a otros y llegaron a cuerear a todos los chamacos y se los llevaron tranquilos, ¿no? A lo mejor un mes después, iban los 4 hermanitos Martínez caminando por la calle hacia la escuela, cuando Manuel, el mayor, les enseñó un revólver cargado. Miren lo que acabo de comprar. Y José, que era el más travieso: a ver, déjamelo ver. Y se acercan Pedro y Francisco y ¡pau!
se oye el balazo y el grito de Pedro de que una bala le había atravesado un muslo, afortunadamente sin pegarle al hueso. ¿Y ahora qué hacemos? Nos va a matar mi papá. Estaban todos temblando porque era duro mi bisabuelo. Entonces, digo mi abuelo, ¿verdad? Era muy duro. Y él le dice José a Pedro, dice, mira, te vas corriendo, te vas por la línea. Y cuando llegues a la casa, diles que una bala perdida del lado mexicano te pegó a ti. Bueno, dijo, ahí va el otro cojeando hacia su casa solo. Y si nosotros vámonos corriendo para llegar antes que Pedro a la casa. Y entran todos así muy mustios, así. Y mi abuelo, que tenía unos ojos de rendija, y parecía oriental ya cuando era grande, ¿no? Si nomás se les quedó viendo, ¿estos qué traen? Están medio raros. Y al ratito llega mi papá, el que iba a ser mi papá, ¿verdad? Llega a la casa llorando, gritando, todo sangrado y contando la mentira que ya tenían planeada ellos. Entonces mi abuela, me imagino yo que lo que primero que hizo mi abuela fue curarlo al niño, pero después atrás llegó mi abuelo con el cinturón en la mano y a los 4 parejos se los tundió, como se acostumbraba en esa época, ¿verdad? Bueno, mi abuelo lo que hizo con los 4 que eran un poquito latosos, agarró y los separó, cada quien a una escuela diferente, a una población diferente, y a Pedro le tocó en suerte que lo mandaron a Nueva York, donde vivía una de sus hermanas. Una de las hermanas que vivía en Central Park, y del otro lado estaba el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Entonces me imagino que la hermana lo llevó a que conociera, sabiendo que él dibujaba, que le gustaba dibujar, se trasladaron lo llevó a la escuela y Pedro se quedó encantado viendo tanto cuadro, estaba emocionado, ¿verdad? Entonces desde el día siguiente llegaba de la escuela, agarraba su cuaderno de dibujo, sus lápices, colores, atravesaba el parque corriendo y llegaba al museo a sentarse a copiar un cuadro, ¿verdad? Y yo creo que pasó, cosa que estaba prohibida, ¿verdad? Pero yo creo que pasó, no sé, 1 mes, 2 meses sin que se dieran cuenta los vigilantes. Pero de repente el jefe de vigilantes lo agarra de la oreja y se lo lleva a la dirección y lo acusa ahí con el director. Este chamaco estaba copiando los cuadros. Aquí está el cuaderno. Y agarró el director el cuaderno y empezó a hojearlo. Oye, niño, ¿tú dibujaste esto? Sí. Dijo Pedro, todo no sabía dónde meterse porque era muy tímido. Toda la vida fue tímido para eso. Y y le dijo al vigilante, a partir de hoy, este niño tiene mi permiso de dibujar todo lo que quiera del museo, ¿verdad? Y a ti, Pedro, niño, si necesitas lápices, colores, cuadernos, borradores, sacapuntas, lo que necesites, vienes y me los pides a mí y yo te los voy a regalar. Y así fue como se quedó ahí. Más o menos a los 16 años ya estaba muy metido él en estudiando anatomía de huesos, de músculos, y ya hacía dibujos bastante perfectos, ¿verdad? No son estos, no los conozco realmente, los verdaderos. Pero también al mismo tiempo le llegó la orden de su papá de que ya se regresara a Monterrey. Ya se regresó, ya había pasado lo de la revolución, claro, seguía habiendo revueltas todavía en algunas partes. Y aquí lo tenemos a Pedro Martínez marcado ahí, que está sentado, yo digo que 16 años, sentado junto a su mamá. Pero él insistía en que lo mandaran a alguna escuela de arte a la Ciudad de México. Yo creo que quería ir a San Carlos o una cosa así. Pero mi abuelo no, tú vas a estudiar para tenedor de libros igual que tus otros hermanos.
y lo mandó a la escuela a estudiar para tenedor de libros, como se les llamaba a los contadores en esa época, y que era la carrera del momento, por eso quería que sus 4 hijos tuvieran esa carrera, ¿no? Como después sucedió con la computación, ¿verdad? Oye, ¿y cómo era mi abuelo? ¿Qué hizo para que le permitieran ir a una escuela de pintura? Pues te lo vamos a preguntar a mi hermana Lorna, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con Lorna Martínez Escosowska, hija mayor de Pedro Martínez Martínez. ¿Qué nos puede platicar de su padre? ¿Qué recuerdos tiene? Lo que se le venga a la mente. Lo que se me venga a la mente, Sí. mi papá tenía una excelente memoria. Decía que él podía, y lo podía hacer, mover un caballo de ajedrez por todo el tablero sin repetir el cuadrito y sin ver el tablero. Su papá cuando oía un discurso lo podía repetir palabra por palabra. Pues parece ser que a mi padre siempre le gustó dibujar. A los 19 años conoció a un pintor, Ramos Martínez, no me acuerdo su primer nombre, que daba clases de pintura en la Ciudad de México. Aquí conoció a muchos pintores, por supuesto, pero entre ellos a Francisco Díaz de León, que años más tarde, bastantes años más tarde, llegó a ser con su consuegro. Según papá, que vivía en la antigua casa de Hernán Cortés. Ahí se hospedaban. Ahí se hospedaban. ¿Cómo definiría a su padre? ¿Qué personalidad o qué carácter era? Era un señor muy afable. Nunca decía una grosería. Pues papá era una persona simpática, agradable, que le gustaba mucho tirar al arco y flechas. Y cuando conoció al escritor Ernest Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, se fueron los dos a buscar a cazar pericos o guacamayas con arco y flecha. ¿En dónde lo conocieron? En la hacienda Santa Engracia. No sé si algún día mataron a alguna guacamaya, porque volaban muy alto. Veamos qué nos dice Meche sobre cómo era el pintor y escultor. ¿Cuál es su nombre? Mercedes Martínez Escosowska. ¿Qué es usted del maestro Pedro Martínez Martínez? Soy la hija segunda. ¿Cómo veía usted a su papá como creador plástico? Muy completo, porque era un hombre que se la pasaba haciendo estudios de huesos, de músculos, trabajando sobre plastilina, sobre talla en madera directa, sobre barro, óleo, murales, y ¿cómo se llama? Pastel también, usó mucho el pastel, papá. ¿Cuál era el trabajo de él que más le gustaba? Estar pintando. Bueno, trabajando, esculpiendo o lo que fuera, ¿no? Porque le digo, nunca lo vi que no estuviera trabajando. Siempre estuvo ocupado. Bueno, sus grandes distracciones eran también ensayar con su guitarra, ejercicios de guitarra. Nunca lo vi tocar melodías, sino puros ejercicios. Ahora veamos qué nos dice mi hermano Miguel sobre este asunto. Los recuerdos que me pueden quedar son como que a él le gustaba mucho pararse muy temprano, se bañaba con agua fría. Papá se bañaba con agua fría. Le gustaba y tenía que ser una toalla dura, áspera, porque con eso sentía que él se reanimaba y se ponía a pintar, o se ponía a tallar, o a hacer el misquewish, plastilina, si es que no tenía que salir, o a preparar algunos marcos para tenerlos listos para pintar. Yo me acuerdo que estaba dibujando una mujer de calendario, le gustaba hacer
figuras de calendario. Decíanle, bueno, ¿de dónde sacas esas caras? De aquí. Oye, ¿cómo le hizo para que le permitieran ir a la escuela de pintura? Bueno, agregando un poco a lo que dice Lorna, Ramos Martínez llegó a Monterrey a poner una exposición de sus cuadros y Pedro pues, lo supo, inmediatamente se fue, lo abordó, le enseñó sus trabajos y él le dijo, pues vete a la escuela, allá conmigo a pintura al aire libre, en la escuela de pintura al aire libre, y dice, yo invito a cenar a mi casa, a ver si usted convence a mi papá que me dé permiso de ir. Y fue Ramos Martínez, platicó, puso a Pedro muy por arriba y aceptó mi abuelo que se fuera a México a estudiar con ellos. En la escuela la pintura de aire libre, su maestro de caballete, pues eran todas sus técnicas, era con Ramos Martínez. Y en la escultura, con Fidias Elizondo, el creador del Cristo del Cubilete, que ustedes conocen muy bien. Entre sus amistades, pues había muchos que luego fueron grandes pintores, y entre ellos, al que ya mencionaba Lorna, Francisco Díaz de León, muy travieso, muy simpático. ¿Y qué significa esto de la pintura al aire libre? Bueno, en el siglo XIX se le llamó pintura al aire libre salir del estudio, irse al campo, a pintar flores, cerros, animales, personas que andaban caminando por allá, trabajadores. Pero acá en México, Ramos Martínez le dio otra connotación: no tener reglas fijas, que es lo primero que les enseñaban en todas las escuelas de pintura en Europa y en todas partes. Y entonces llegaban los niños, por ejemplo, que había muchos niños de diferente clase social que iban a aprender ahí en escuela. ¿Y qué hago? Pinta o dibuja o modela, pero ¿cómo? Como Dios te dé a entender. Y ya que había sacado toda su creatividad, empezaban las reglas de cómo se debería pintar. Pedro se distinguió por trabajar en carboncillo, tinta, acuarela, óleo, y en escultura, cuando tenía 21 años, creó una maravillosa cabeza de madera que aquí pueden ver ustedes ahorita, que fue reconocida como obra maestra. 2 años después regresó a Monterrey con la esperanza que su papá lo mandara a París a seguir estudiando, pero en Europa estaba la influenza española y no lo dejó ir. ¿Y qué hizo mi abuelo? Me imagino que decepcionado abandonó la casa paterna porque por sus pláticas lo situó piscando algodón en Estados Unidos, entre algunos afroamericanos o mexicanos también que estaban allá. Él andaba con los zapatos todos agujerados, todos los días me platicaba que todos los días le cambiaba de cartón para tapar el agujero, que casi se vendaba con periódicos y luego se ponían las medias encima para aguantar el frío que hacía en esa temporada. Oye, otra pregunta. ¿Y cómo conoció a Rosa, mi abuela? Bueno, mi mamá realmente se llamaba Raquel Lía Skosowska. Era una inmigrante judía polaca que llegó a Estados Unidos a los 13 años. Una maestra le dijo que era muy largo eso de Raquel Lía y la apodó Rose. Y a ella le gustó el nombrecito y lo adoptó para siempre, ¿no? A los 17 años, Rose trabajaba como costurera en una fábrica de sombreros y tenía la costumbre de que a la hora del lunch, entre mordida y mordida al sándwich, ella ponía un sombrero arriba de la máquina de coser, sacaba su cuaderno de dibujo y lo copiaba. Pum, 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 pum. Un día pasó el dueño de la fábrica de sombreros y se le quedó viendo, agarró una silla, se sentó cerca de ella.
¿me permites tu cuaderno de dibujo? Sí, ¿cómo no? Oye, ¿y si te digo cómo quiero un sombrero, lo podrías dibujar? Pues yo creo que sí. Hagamos la prueba, ¿no? Dígame usted cómo quiere un sombrero. Ya empezó él mira, quiero que sea así redondo, que tenga una pluma, que tenga aquí algo brillante, etcétera, ¿no? Y ella, todo. Así. Exactamente, dijo el dueño de la fábrica. Y entonces, a partir de ese día, la hizo supervisora de todas las costureras, le aumentó el sueldo, y con ese aumento de sueldo pudo pagar su escuela de arte que no había podido hacerlo. Pero antes de pasar con Pedro Martínez, quisiera situarme en la época del cine mudo, cuando el artista Rodolfo Valentino puso en alto la raza latina, creándose los Latin Lovers. Y andaban todas las gringas vueltas locas atrás de los latinos. Y lo podemos ver en las películas. Espérate, ¿eso qué tiene que ver con Pedro Martínez, el pintor? Espérate tantito. Ahí voy. No me cambies. Bueno, ahí voy. Un día de clase de dibujo de Rose, entró un joven que pues no se veía nada mal, con un chalequito a la cintura, tenía una cinturita muy chiquita, Pedro Martínez, los botones de hueso esos atravesados, los sobacos abiertos como los toreros, ¿verdad? Y a ella se le fueron los ojos. Y el otro se puso a platicar con la maestra, que era muy coqueta, según le habían dicho sus compañeras, pero ella se quedó en la puerta de la escuela, se quedó Rose. Y a la hora que él salió, el Latin Lover aquel salió, le dijo en su inglés, con acento polaco, ¿me acompañas al camión? Entonces, yo creo que una caidita de ojos también, ¿verdad? Y entonces le contestó en Spanglish, of course, preciosa señorita. Y ella se derritió, no entendió las palabras, pero más o menos se las imaginó, ¿verdad? Entonces se fueron caminando hacia la parada del camión y ahí le empezó a hacer preguntas. ¿Tú eres español? No, soy mexicano. Ah, mexicano, le gustó más la idea de que fuera mexicano y no europeo. Y luego le dice, ¿en qué trabajas? No, pues trabajo en una fábrica de muebles que parezcan antiguos, picoteamos la madera por todos lados, hasta nos orinamos arriba de las tablas, y después llego yo y hago algunas tallas que invento, o si el futuro dueño, el dueño del mueble, ¿verdad?, dejó algún dibujo, como lo quiere, pues se lo hago a él. Lo único malo es que duermo allí mismo, en el taller, me prestan un catre y ando buscando un cuarto. Y entonces dijo, la siguiente, por favor. Tan. Ya lo traía de un ala, ¿verdad? Y así se conocieron. ¿Y luego? Y luego, bueno, se lo jaló, se lo llevó. Dijo, mi mamá renta un cuarto y se lo llevó a su casa, ¿verdad? Y sí, mi abuela lo vio y también quedó encantada y le rentaba un cuarto. Pero era muy bromista, cuando menos en esa época era muy bromista. Y un día hizo, perdón que lo diga, una caca humana, de esas que venden como las que venden en Guadalajara. Así, pero bien bonita, yo creo que la pintó hasta con óleo, ¿verdad? Y le quedó perfecta, y ya que estaba seca y todo, la puso arriba de la cama que acababan de tender. Y señora, Lina, miren nomás, alguien vino a hacerse aquí arriba de mi cama. Y mi abuela ya, ¡joder, qué barbaridad! Y le dijo, Rose, tráeme el recogedor y tráeme una escobeta. Y ahí otra con el espantada también, y ya le empezó a correr la caca aquella, pero sintió que estaba durita, entonces le pegó con el palo, con el mango del cepillito, y vio que estaba dura, entonces volteó a ver a Pedro que estaba botado de la risa, y se dio cuenta que se la había estado vacilando, ¿no?
Y entonces, en lugar de enojarse, agarró la caca, se le echó a la bolsa, bajó las escaleras de aquel edificio de departamentos, llegaron hasta la tienda del barrio, llegó allá, y cuando estaban tanto los que estaban despachando como las clientas que estaban ahí comprando, estaban todos despidados, la puso arriba del mostrador y empezó a gritar: ¡miren nomás! ¡Qué porquería! El dueño de la tienda ya no sabía dónde meterse, ¿no? Y cuando vieron que estaba muerta de la risa, se dieron cuenta que era una vacilada. Y préstame la casa para ponérsela a mi marido. No, préstamela para mi prima. No, préstamela para mi mamá, para mi abuelito. Total que esa caca recorrió todo el barrio neoyorquino, ¿verdad? Total que en 1928 se casaron por el civil. Pero no había trabajo en la época de la depresión. Entonces Pedro, como conocía Nueva York, ellos estaban en San Luis, Missouri, se me olvidó decirlo. Pedro, que conocía Nueva York, dijo: vámonos a Nueva York. ¿Sí? Yo conozco allá y yo creo que podemos conseguir trabajo. Y las convenció y se fueron a Nueva York. Allá les nació una niña, desgraciadamente nació muerta, porque le dio preeclampsia. Entonces hinchó toda, llena de agua y cuanta cosa, ya veo se muere, y pues la niña nació muerta. Poco tiempo después volvió a quedar embarazada. Y precisamente el día de su cumpleaños, cuando ella cumplía 22 años, en ese preciso día nació su segunda hija, a la que le puso el nombre de la novela que estaba leyendo, de la protagonista, Lorna, y así se le quedó para toda la vida, ¿no? Es la que acaban de ver ustedes en el video, y ahora la estamos viendo aquí en un dibujo de mi papá. En 1932 tuvieron otra niña que también nació en la casa de mis abuelos, igual que mi papá, ¿verdad? Porque era la costumbre todavía de que nacieran en las casas los niños. Y en 1936 nací yo, pero ya en un hospital, ¿verdad? Qué bueno. ¿A poco no estoy igualito? ¿Nomás verme así? Igualito, ¿no? Pues, bueno. Un día mi papá caminaba por la calle de Monterrey, cuando oyó que le gritaba: ¡Pedro! ¡Pedro! Se volteó y se encuentra con su amigo José Martínez Gómez y su novia Alicia de la Garza. ¡Ay, qué bueno que los veo! Dice, qué bueno. Me dio mucho gusto después de los abrazos, toda la presentación. Quiero que sean los padrinos de mi hijo, por favor. Espérate, Sí, estás haciendo por las ramas. ¿Qué pasó en la pintura y la escultura? Espera tantito, que estoy picado, ¿no? Ok, ya. Y entonces le dijeron, pues, sí, aceptamos. Y luego le platicó a Pedro una idea, dice: Te desvías. oh, que las hilachas contigo, espérate tantito, ten paciencia. Bueno. Entonces su amigo José le platicó que quería remozar toda la casa grande de la hacienda de sus antepasados, que estaba en ruinas, ¿verdad? Y convertirla en un hotel para norteamericanos con lana, ¿verdad? Y dice: y tú vas a decorar toda la casa como tú quieras, le dice, ¿verdad? Y luego cuando lleguen las turistas las vas a pintar si quieres y les cobramos, y etcétera, de pesa. Les puso se volvió loco mi papá nomás de oír esas noticias. Así que después del bautizo, vámonos a Santa Engracia para que conozcan la casa y empecemos a trabajar. Y se fueron los dos amigos que desde niños, desde la primaria, se decían primos. Oye, ¿y cómo era la relación entre tu papá y mi abuela, Rosa? Me sacas otra vuelta Oh, de balance. bueno, pues que... Ahora, pero mi opinión es la misma de mis hermanos, según hemos platicado desde hace muchos años. Pero me gustaría preguntarle a Meche. ¿Cómo era la relación de su papá y de su mamá? Increíble. Jamás en la vida
vi que hicieran cara o mueca o gestos o se levantaran la voz, nada. Siempre fueron diálogos entre ellos, por lo regular en inglés, que fue cuando se conocieron ellos, y como que las cosas que ellos platicaban entre ellos, pues era como de ellos, ¿no? Nosotros ni tratábamos de oír porque pues era su mundo de ellos, pero en mi casa nunca vi que mi papá se molestara o que pusiera cara o que criticara a mi mamá, o no, era un hombre pues con muchísima educación, con mucha educación y con mucha cultura en su manera de ser. ¿Cómo era como esposo? Como esposo, fueron muy cuidadosos nuestros padres en ese aspecto, y entonces sus pleitos eran en inglés. Yo he tratado de aprender inglés muchas veces, yo creo que no lo pude aprender por eso, porque no sé si fue como un rechazo para no enterarme de las cosas que pasaban. Yo creo que como pareja ha de haber tenido algunos problemillas, deben de haber tenido muchos problemas, pero pues nunca lo reflejaron ante los hijos. No sé si a mis demás hermanos que son más grandes les puede haber tocado la... Creo que sí hubo algo que mis hermanos se enteraron, pero lo dibujaron y lo mantuvieron al margen, y creo que nosotros los chiquillos no nos dimos cuenta. Ya más, digo, hay cosas que no se da uno cuenta en ese momento que hubiera problemas, sino que ahora ya haciendo reflexión de la vida de mis padres y cómo se llevaba, entonces pues, tiene que haber tenido problemas. Pues, para empezar, pues no había lana. Y eso pues es algo indispensable para poder subsistir, ¿no? Y mi papá como que eso no le preocupaba mucho. Y mi madre pues se lo debe de haber reclamado en mil y un formas. Fueron unos excelentes padres. Excelentes, bueno, la que más le tocó vivir la cosa difícil fue a mi madre, pero lo llevó muy bien. Que éramos pobres, pero nunca sentimos la pobreza. Yo nunca sentí la pobreza. Yo coincido con mis hermanos, lo hemos platicado varias veces y creímos que fuimos muy afortunados con esos padres que estaban de acuerdo en no pegarnos, no regañarnos, sino dialogar todo. Aunque yo sí sacaba de quicio a mi mamá porque era muy travieso, y un día sí me pegó, pero nada más una vez. Regresemos a la pintura, la escultura, al muralismo. ¿Qué hizo de Santa Engracia él? Bueno, se los voy a poner en imágenes. Creo que lo primero que empezó a pintar, creo y eso yo, fue la cocina, en 3 paredes de la cocina. La 4ª pared no, porque ahí estaba la estufa de leña, ¿verdad? Entonces pintó esto desde la cacería, el transporte de la carne, espérate tantito, el descanso de la persona que lleva las cosas, y al final casi no se ve, pero en la siguiente sí se nota la cocción de la carne, ahí en la esquinita, ven de este lado, y luego pues llevar la comida al mercado, y en la 3ª pared de cómo se llevaba ya la comida a la fonda o a la casa ahí. En el comedor chico pintó algo que le llamamos la siesta. Yo digo la flojera, pero en fin, ¿verdad? ¿Y nada más pintaba? No, también tallaba madera, pues había una puerta aquí con San José, allá un ropero con una diana cazadora y un venado, acá un arcón con Don Quijote, Sancho Panza, el burro, el caballo, en fin. Y tras esa, perdón, me adelanté, no, y también creando repisas, por ejemplo, con la cabeza, con la cara de un querubín. Como ustedes saben, los querubines
nomás son pura carita, ¿no? Como yo, ¿verdad? Entonces, en esa puerta que está allá con Sancho Panza y Don Quijote, entra uno al cuarto que más me gusta a mí de la Hacienda Santa Engracia. Entra uno a un descanso y luego baja uno por unos escalones como un metro, metro y medio, y allí está adornado con escudos, con yelmos españoles, árabes, y también con cuadros pintados por Pedro Martínez que den la apariencia de antigüedad, ¿verdad?, del medievo. Sobre la chimenea se encuentra arriba un mural de Don Quijote cuando es armado caballero por el posadero, teniendo como testigos a 2 prostitutas. Para los que han leído el Quijote, yo creo que se acuerdan de esa escena. Además del mobiliario fabricado por la misma carpintería que había ahí en la hacienda, ¿no? Hay una carpintería muy grande con unas sierras con motores de gasolina y unas bandas anchísimas que no se me pueden olvidar, ¿no? Arreglaron los cuartos con alguno o 2 cuadros en cada recámara para las visitas. Por fin todo estuvo listo para recibir pronto a los turistas norteamericanos que empezaron a llegar en sus avioncitos monomotores de madera y tela de aquella época, aterrizando en una pista de terracería improvisada o en camionetas de los años 30 que se atascaban en tantos charcos y había que sacarlos con yuntas de bueyes. Pero a los norteamericanos no les importaba eso, eran felices por conocer un pueblito mexicano, ir de cacería a cazar venados, palomas, conejos y pescar en la presa. Y todo eso llevársela a las excelentes cocineras mexicanas para que se los prepararan. ¿Ustedes dónde estaban ustedes? Bueno, nosotros seguíamos en Monterrey, pero ya cuando el hotel empezó a funcionar, nos arreglaron una casa frente a la Casa Grande. Una casa de 2 recámaras, me acuerdo yo todavía, y ahí nos fuimos. Ahí en la fotografía podemos ver que van mis hermanas, voy yo, mi mamá, y me imagino que la foto lo está tomando mi papá, ¿verdad? De la estación Santa Engracia nos llevaron en una plataforma que corría sobre una vía angosta, jalado por una mula. Muy interesante el viaje de la estación Santa Engracia a Santa Engracia, como 5 kilómetros, una cosa así. Y al poquito tiempo de habernos instalado, llegó don Luis Aznar. Era el ingeniero don Luis Aznar que vivía en San Luis Potosí y era cuñado de don José Martínez Gómez. Y llegó y lo primero que fue a buscar a mi papá para platicarle que en San Miguel Allende estaban queriendo hacer una escuela de bellas artes. Y entonces mi papá dijo, yo quiero conocer eso. Y entonces le dijo a mi mamá, pues yo estoy embarazada otra vuelta, dice, y me quedo con las 2 niñas, pero llévate a este travieso. Entonces me llevó, pero bueno, yo ya estaba grande, ya casi tenía 3 años. ¿Y la Escuela de Bellas Artes ya estaba lista? No, para nada. Había muchos soldados todavía que estaban cambiando para el otro convento que nos corrieron aquí. Rocío del Pomar lo logró platicando con el general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Se estaban cambiando y además yo me acuerdo que había muchas piedras, pilares, a lo mejor eran cosas de la revolución que habían quedado así, ¿no? Entonces había que arreglar mucho esta casona para hacer una escuela de arte. Quisiera leerles, no todo el libro, no se espanten. Es el libro Iridiscencias de Felipe Cosío del Pomar, que es el fundador de esta escuela, o de este instituto. Al año siguiente, me
estoy brincando. Ay, de veras. Pues sí. Dice, llegó a la escuela un artista digno de figurar en la escuela muralista mexicana. Le recuerdo con admiración y cariño. Pedro Martínez nació pintor. Puede responder a este hecho con las palabras de Machado. Nadie sabe cómo ha sido. Cuando se nace artista, las explicaciones sobran. Al día siguiente de su llegada me trajo una serie de bocetos. Escogimos uno. El primer mural de Pedro Martínez sorprendió a todos. Ese fue un cuento que le contó, espérate, todavía no, un cuento que le contó Francisco Díaz de León cuando pasó por aquí y se fueron a echar unas cervezas. Le contó el cuento del murciélago que atacaba el mercado y por eso tuvo esa idea. Magnífico fue su segundo mural, Los Tejedores, pintado en el amplio descanso de la escalera que conduce al claustro superior. El tercer mural, que es la cantina y para mí la pulquería, con personajes que tienen en la mano sendos tornillos de pulque. Este cuadro es prueba viviente de que se trata de un gran pintor. Pedro Martínez era tan modesto que no se atrevía a creer que había pintado una obra maestra. Al año siguiente, no pudiendo venir O'Higgins a causa de la guerra, invité a Pedro Martínez a tomar su puesto. Había un pequeño inconveniente. Era casado y tenía 4 hijos. Todo se solucionó. El pintor y su familia vendrían a instalarse por cuenta de la escuela en San Miguel Allende. Ahí dice que eran 4. Ya no entendí. ¿Que eran qué? 4. Ah, bueno. Algo está mal en la redacción, yo creo aquí, ¿no? Entonces, vámonos a flashback. Hasta mis 3 años, cuando llegamos a San Miguel Allende, vimos todo, nos regresamos a Santa Engracia, nos encontramos que mi mamá tenía paludismo, tenía altas temperaturas y el pasante de medicina que estaba en la estación, lo único que le daba era quinina. Entonces nos fuimos todos a Monterrey. Allá curaron a mi mamá y nació mi hermano Manuel. Desgraciadamente, Manuel vino al mundo con parálisis cerebral espacial, es decir, de todo el cuerpo. De esta manera, 2 años después, cuando ya le dice a mi papá que se venga como maestro de pintura al fresco, llegamos 2 hermanos, 2 hermanas a San Miguel Allende con mis papás. Cosío del Pomar nos instaló en una casa. El padre Mercadillo, párroco de la iglesia de San Miguel, llegaba en las noches a tomar clases de pintura al fresco y mi mamá aprovechaba para hacerle preguntas sobre el cristianismo. Me imagino que él le prestó un libro del Nuevo Testamento y mi mamá empezó a leer los evangelios y se dio cuenta pues, que era de un judío que les predicaba a los judíos de cómo deberían comportarse para ser la luz del mundo. Dijo, pues yo no tengo ningún problema para convertirme al catolicismo, pues es lo mismo. Y entonces le dijo al padre Mercadillo que se iba a bautizar. El padre Mercadillo pues la mandó al catecismo y mientras se puso a anunciar en cada misa de un milagro que una judía se iba a convertir al cristianismo. Y así fue. Ese día, bueno, la pila bautismal se tenía afuera, en el atrio, pegado a la iglesia, pero fuera de la iglesia, abajo de un techo, ahí estaba. Entonces, cuando llegamos nosotros, estaba a reventar el atrio de todas clases sociales, ¿verdad? Había sido un exitazo del padre su anuncio, ¿verdad? Y mi papá nos cargó a Lorna, cargó a Meche, me cargó a mí para que viéramos un pedacito
de la bautizada de mi mamá. Luego se casaron por tercera vez por la iglesia. Digo la tercera vez porque me pasó a decirles que cuando nació Mercedes, no les aceptaron el documento de matrimonio en Nueva York y tuvieron que casarse otra vuelta en Monterrey. Por eso digo que ahora se casaron por tercera vez. No le bastó una, 3 veces, hijo. Oye, ajá, ¿y luego? Perdón, pero pues, sí es cierto, tenemos que leer el otro pedacito que me falta. En una visita que Diego Rivera hizo a San Miguel. Espérame. ¿Cómo es la pintura al fresco? Bueno, me imagino yo viendo aquí está mi papá pintando lo del murciélago, ¿no? Pero lo que me imagino es que primero tomó las medidas de la pared, y luego se consiguió papel, lo fue pegando, me imagino que con engrudo, porque no había otra forma de pegar las cosas antes, o con cola, ¿verdad? Hasta hacer una hoja de papel del tamaño del mural. Volvió a dibujar todo lo que tenía que poner en el mural, Luego, me imagino que lo dividió en rectángulos o en cuadrados, no sé, y los enumeró, ya están numerados, fue recortando rectángulo por rectángulo y les fue poniendo número a cada uno donde iban cada rectángulo. Entonces, ya arriba del andamio, pone el papel de el primer rectángulo, lo marca con carboncillo, lo quita y le dice al albañil que ya tenía listo ahí, ¿verdad? Ahora sí, maestro, échele la mezcla fresca. La mezcla, pues no era más que arena, cal y agua, ¿verdad? Y ya que estuvo bien, pues aplanar ese pedazo nada más de pared, volver a poner el papel, imagino que tenía un ayudante o el albañil le ayudaba a detener el papel, y rápidamente con un clavo delgado a picotear por donde iba la línea, cada una de las líneas, quitaron el papel, lo repasó con carboncillo, así me lo imagino, y después empezó a meter ya la pintura. Como lo pintaba Miguel Ángel, como pintaba Rafael, como todos los pintores de hacía siglos pintaban de esa forma. Y me imagino que acá en América igual se ha de haber hecho, después de ver los fabulosos murales que han encontrado. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Después de qué? Pues de Diego Rivera. Ah, de Diego Rivera, se había olvidado. Dice, en una visita que Diego Rivera hizo a San Miguel, admiró los murales de Martínez, pero ya no sigue como era en la primera versión del libro que me regaló la señora Carmen Machib. Por segunda vez me regaló el libro. En la primera edición decía que había llegado Diego con un amigo. Entonces yo lo platiqué en mi casa y luego mi hermana mayor y mi mamá dijeron, sí, era el Chango Cabral. Es decir, era conocido esa plática, ¿no? Entonces dice Felipe Cosío del Pomar en su libro, dice, dos amigos, los dos se quedaron viendo los murales. El amigo le dijo al famosísimo pintor, Diego, ahora sí, quítate el sombrero. Por supuesto que Diego se enojó. Como diciendo que mi abuelo era mejor que él. Pues cada quien puede tener una interpretación diferente. ¿Y mi abuelo ya no volvió a ver a Diego? Sí, más o menos unos 10 años después. ¿Sí se escucha atrás? Sí. Ok. Qué bueno. Más o menos unos 10 años después, Diego buscó a mi papá para que le modelara una cabecera de cama que deseaba regalarle a una dama llamada María de los Ángeles. Y no nombro esto porque quería que tuviera el nombre María de los Ángeles arriba de unas flores que tenía que llevar. Okay.
Mi papá le presentó el boceto que Diego aceptó y dentro del convenio mi padre se comprometía a llevar la cabecera a la fundición porque el cliente la quería de plata. Oye, eso seguramente es carísimo, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo tenía unos 15 años. Trabajaba como office boy en un despacho de contadores y andaba por todo el Distrito Federal, ya que teníamos como 130 clientes, tenía el despacho. Sabía que mi papá estaba modelando en una casa como a 2 cuadras atrás del Cine Insurgentes, lo que después se llamó Zona Rosa. Era una casa de clase media y trabajaba encerrado en la cochera. Se podía entrar por el lobby. Ahí lo encontré modelando en barro. Estaba casi terminada, con trapos empapados de agua sobre las partes acabadas, como se hace siempre con el barro. Me molesté mucho. ¿Cómo había aceptado trabajar en ese lugar? Y le dije, papá, ¿por qué no te pones mi apellido Skosovsky y sacamos el periódico que vienes de Francia después de haber... No me dejó terminar y tranquilamente me dijo, sin dejar de pulir las alitas de un angelito, soy artista, no comerciante. Con eso me tapó la boca. 1 o 2 semanas después, mi papá avisó que la cabecera se encontraba lista para llevarse a donde harían el molde y la fundición en plata, que necesitaba el transporte. Al día siguiente, al llegar mi papá al lugar donde había estado trabajando, no le permitieron la entrada. Le pagaron lo convenido y otra persona llevó la cabecera en barro a la fundición. Mi papá no le dio importancia a eso. Hace unos 5 o 6 años, en una casa que llegué de visita, me mostraron un libro sobre María Félix, ¿no? Y en la contraportada vi la fotografía de la cabecera de la cama y abajo decía, la cama que me hizo Diego Rivera, hasta que supe quién era María de los Ángeles. Ahora bien, hablando de modelar y esculpir, me gustaría escuchar a mi hermana Lorna. A veces hacía esculturas, primero las hacía en barro, y siempre las tenía que estar humedeciendo, hasta ya al final la cambiaba por plastilina, y aunque no olía tan rico como el barro, pero no había que estarlas rebojando continuamente. Cuando ya hacía la figura que le quedaba bien, le tomaba medidas y la hacía en madera, o en lo que lo fuera a hacer. Pero digo, nunca estaba de brazos cruzados, pues estaba pintando en la casa. Y mi abuelo seguía creando cuadros y esculturas, Claro que además sí. de sus clases. Sí, así, por ejemplo, en Santa Engracia pintó varios cuadros. Se los voy a platicar donde él está. Hay una fotografía que me mandaron desde Yucatán que me encanta, donde está mi papá afuera de la casa grande. Al fondo va pasando una carreta de bueyes y mi papá está pintando la casa grande. Pero ahí junto le pongo la fotografía del cuadro ya terminado de la casa grande con la misma carreta que va pasando. Pintó a la gente del pueblo, pues ahí son 2 muchachas, una que está en el río, y yo, estos vestidos, no todos, y algunos, también algunos dibujos o pinturas de sus casas, de sus trabajos. Está la fotografía de un caballerango, de un anciano y de un aguacate antiquísimo que ha deleitado a varias generaciones. En la siguiente diapositiva está un cuadro, un óleo de una coleadera, pero es don José quien está así, el caballo jalando la cola del toro. Está su hijo José, su hijo Carlos y doña Licha. Está también un primo, una sobrina, un vaquero que va regresando, llevando a sus bueyes ya a descansar. Y para
finalizar, en esa imagen tenemos un dibujo sobre mi mamá, ¿verdad? Y que siempre la dibujaba cada rato, estuviera sentada, parada, como sea, la dibujaba, porque seguía enamorado de ella. Y mi papá se las pasaba pintando o esculpiendo, ya fuera una cabeza en madera, la cabecera de una cama, que es la cabecera de los hacendados, un arcón con dos desnudos preciosos, un caballito, que es muy difícil respetarle las piernas al caballito para no romperlas, y a la Virgen, una Virgen. Entonces, mi abuelo pintaba, esculpía en Santa Gracia todo el día. Luego se venía a San Miguel Allende. A dar clases, sí. Y Pero pintaba también, pintaba. Mi abuela no pintaba. Bueno, mi mamá se tuvo que convertir en ama de casa a tiempo completo, atendiendo a 2 niñas, 2 niños, uno muy travieso y el otro paralítico que requería atención especial. Cocinaba con leña, no había refrigerador, plancha eléctrica, lavadora o secadora. Una es una fotografía de mi mamá cargando a Manuelito y al fondo la casa grande. Mi mamá nos dibujaba en la noche, a la luz de un par de quinqués de petróleo cuando estábamos dormidos. Y ahí puse un par de hojas donde hay varios niños dormidos, algunos los reconozco, a otros no, ¿no? También dibujaba, por ejemplo, si le posaba la joven que trabajaba en la casa o una amiga de ahí de la hacienda, y si no, de plano ponía un guarache o copiaba de alguna revista que le habían regalado los norteamericanos. Platícame algo más, ¿cómo era mi abuelo? Pues yo digo que era todo dar, los extraño a los dos. Mejor le voy a preguntar a mi hermano Miguel, ¿les parece bien? Miguel, ¿cómo era papá? ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como papá? Pues creo que señor enérgico, pero muy buena gente. Una gran persona. Nunca me tocó, nunca me... Bueno, creo que bueno, no sé si a los demás, porque pues no les tocó, pero era muy tranquilo, muy pacífico, muy buena gente. Siento que fue un buen padre. Creo que me inspiró su honradez. Creo que es algo... Bueno, la gente antigua era honrada. Creo que la gente moderna ya no lo es. Ya no es una cualidad. Y antiguamente era una muy buena cualidad. Lo que sí, pues, no era negociante, por desgracia. Y me acuerdo que una vez me dijo que le habían pedido que le hiciera un cuadro, un retrato a la mujer de Ruiz Cortines. Le dije, papá, ahora sí, ya le hiciste, vas a ganar. No me interesa. No me van a pagar lo que yo quiero. ¿Qué te van a pagar? ¿Cómo no te van a pagar? Te van a pagar lo que quieras. Dijo, no, yo les voy a pedir 5,000 pesos. No, 5,000 pesos no, pídeles 1,000,000 y te lo van a pagar. Y mi padre dijo, no me interesa. Y no, pues, no le interesaba nada. Mi padre era bohemio. Escuchemos la opinión de Meche sobre nuestros padres. De la gráfica, él se vio involucrado, o sea, me refiero la gráfica como todo lo que ellos representa, que es el dibujo, el grabado. No, yo no lo vi nunca grabar, él le dio por grabar, pero hizo muchos dibujos que parecían hechos en grabado para hacer, pues no sé, publicidad, por ejemplo, de los 7 niños de Écija, que me hubiera gustado conservar el periódico para ver qué bárbaro, qué dibujo sobre
sobre ese trabajo. Sigamos con mi papá. En un pasillo de la hacienda Santa Engracia era un descanso con un par de sillas y un lugar para poner café, y al fondo un mural que me encantaba mucho de la coleadera, en donde aparece un gringo millonario, multimillonario, que era Mr. Pondelick. No sé si iba cada año o cada 6 meses a Santa Engracia. Era el principal demoledor de edificios de Nueva York. Y iba aquí con su secretaria, muy guapa. El vaquero está tratando de agarrar la cola al toro a la hora que pase. Arriba de un árbol está, creo que José, el hijo primero del matrimonio. Y por otro lado, un tipo que le está viendo los pitones a la gringa. Bueno, así es, sigamos con mi papá. Pero perdona si te pregunto, pero tengo curiosidad. ¿Cuándo nacieron mis tíos, los más chiquillos? Bueno, chiquillos. Bueno, los chiquillos está por allá atrás el chiquillo. En 1943 nació mi hermano Miguel en Monterrey, Nuevo León. En 1900, muy gordo por cierto, muy grandote. En 1947 nació mi hermano Emilio en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Unos 5 meses después falleció Manuelito de bronconomía en un instituto para personas con capacidades diferentes. Dices que mi abuelo no les pegaba, ¿no los regañaba? No, en mi casa todo era diferente. Las comidas, por ejemplo, comíamos mucho betabel cocido, unas bolas de puré con papas con una ciruela dentro, no ciruela pasa, col rellena con una bola de carne molida y cocida con hilo, la col, y más papas en caldillo. Y lo que más nos gustaba, no sé si a ustedes les guste, una tortilla de huevo con chocolate encima. Ay, aquellos años. Pero aparte de la comida, la moral era diferente. En mi casa podía haber un cuadro o una escultura de una mujer desnuda. A mis amigos les premiaban sus papás por llevar el chisme si alguna de las hermanas andaba noviando. Mi papá era muy buena gente, muy tranquilo, pero el día que llegué a la casa y ya todos estaban sentados para comer, solté el chisme que Meche de 13 años ya tenía novio. Mi padre se puso furioso como nunca lo había visto, rojo. Me agarró de la camisa, me jaló hasta tenerme a 1 milímetro de su nariz y me dijo: tú me vuelves a traer un chisme y te rompo la boca. Santo remedio, nunca más. Todo era diferente. Mi papá nos hablaba de honradez. Hace unas 2, 3 semanas platicaba en nuestras reuniones por internet sabatinas con mis 2 hermanos, en donde coincidimos Miguel y yo en la misma historia de mi papá, sobre una cartera. Si te encuentras una cartera tirada, ábrela y fíjate que adentro debe haber una tarjeta con el nombre y la dirección de la persona. Tú tienes la obligación de ir a buscarlo y entregarle la cartera. No importa cuánto gastes, no importa cuánto tiempo te lleve. Tú llevas esa cartera, se la entregas y por nada del mundo vas a aceptar una remuneración. Bueno, así eran las pláticas de mi papá. Por otro lado, mi mamá lo reforzaba contando historias de honestidad. Un banquero que quebró durante la depresión trabajó el resto de su vida para pagarle a sus clientes el dinero que habían perdido. Otro, de una señora que pidió prestado un collar de perlas para ir a una fiesta elegante. Al llegar a su casa se dio cuenta que lo había perdido y dio mucho dinero prestado para comprar uno igualito, se lo entregó a la amiga y se quedó pagando el préstamo por varios años. Y así siempre nos estaban contando algunas cosas
como ejemplos, pero sin decirlo, tú lo tienes que hacer, ¿no? El día que me agarró robándole unas moneditas de su monedero, solamente me dijo, a mí no me gustaría tener un hijo ladrón. Fue todo lo que me dijo. No me regañó, más me dijo eso. Le llamo diligencias a esto, no sé cómo le llamarían ustedes. Me contaba mi papá, un empleado fue a ver al gerente y le dijo, yo me imagino que era un despacho de contadores, yo me mato todo el día haciendo anotaciones de cuentas, más cuentas, facturas, sacando saldos, etcétera. Y ese que está allá en el privado, que dice usted que es mi jefe, está flojeando todo el santo día, no lo veo hacer nada y gana el doble que yo. El gerente le dijo, espérame tantito, tengo un problema, luego hablamos de eso, ¿no? Por favor, me urge saber el precio del azúcar. ¿Quiere que vaya hasta la bodega que está a 6 cuadras? Sí, por favor. Y ahí va el otro a preguntar y regresa después de una hora todo cansado. Pues que le cuesta 10 pesos el kilo. Ah, y si le compro 100 kilos, ¿a cómo me los dejará? ¿Quiere que vaya otra vuelta? Pues por favor, ahí va otra vuelta, camina. Y ya regresa. Dice que si le compra 100 kilos, se los deja a 9.75 el kilo. Oh. Y si le compra una tonelada, ¿quiere que vaya otra vuelta? Sí, por favor, ahí va, camine, regresa. No, pues si le compra una tonelada, se lo deja a 9.50. Ah. Oye, y si le compro más de 10 toneladas, ¿a cómo me lo va a dejar? ¿Quiere que vaya otra vuelta? Por favor, mándale, me urge saber. Y ahí va y regresa todo sudado, dado al catre, y le dice, siéntate ahí mismo en la oficina. ¿Cuánto te dijeron? Que se lo va a dejar a 9 pesos el kilo. Ah, bueno, a ver, Felipillo. Llamó al jefe del departamento. Vete a preguntar cuánto cuesta el azúcar. El empleado se le quedó viendo, pues si yo acabo de ir, de haber pensado, está loco mi gerente. Ya Felipillo y regresa a la media hora, muy fresquecito. Pues mire, está a 10 pesos el kilo, pero si usted le compra 100 kilos, le va a hacer un descuento de 25 centavos. Pero si le compra una tonelada, le va a bajar 50 centavos. Ahora bien, si usted compra más de 10 toneladas, se lo va a dejar a 9 pesos el kilo. Ah, bueno. Gracias, Felipillo. ¿Ya entendiste? Le dijo al empleado, ¿no? Y esas eran las cosas que me platicaba mi papá. Pero también me platicaba de enigmas. Le encantaban los enigmas. Hacerme interrogaciones medio tremendas. Pero aparte, brevemente les voy a contar una de ellas, ¿no? En un pueblo donde los blancos siempre decían mentira y los afroamericanos siempre hablaban con la verdad, eso se lo va a haber contado un afroamericano, yo creo, allá en Estados Unidos, ¿no? La verdad, un hombre está parado en el muelle del río, hay mucha niebla y ve 3 figuras que pasan en una lancha, pero no los distingue bien y les pregunta, ¿qué son? ¿Negros o blancos? Y contesta el primero, pero suena la sirena de un barquito que iba pasando para no estrellarse y no se entendió. Entonces dice, ¡no entendí! Y entonces el segundo grita, él dijo que es negro y yo también soy negro. Y el tercero, no es cierto, ellos son blancos, yo soy el negro. Y me preguntaba a mi papá, ¿cuántos negros y cuántos blancos eran? Y así me dejaba como una semana hasta que le decía, papá, me doy, a ver, ¿cuánto es eso? Yo me ponía otro de un jamón que iban a comprar a la tienda, total que nunca salían las cuentas, otros que iban a un hotel. Oye, ¿y él era muy serio? ¿Mi papá? Sí. Pues sí, era muy serio. Voy a contar una anécdota de mi papá ya cuando Mercedes estaba grandecita, era novia de Francisco Díaz de León Jr., hijo, ¿no? Y entonces se querían casar. Entonces llegó don Francisco Díaz de León y a la casa con su esposa Carmen Toussaint Ritter. Y
Después de los saludos y una copita de vino, una cosa así por el estilo, don Pancho, que le decíamos ya nosotros a Francisco Díaz de León, hemos venido a pedir la mano de Mercedes. Se levantó mi papá muy serio, un momento por favor. Se fue a la recámara de mis hermanas y regresó con la mano atrás, escondiendo algo, ¿verdad? Y sacó de atrás, sacó una mano de yeso y se las entregó. Aquí está la mano de Mercedes. Era una mano que había hecho mi hermana de sus clases en San Carlos, ¿verdad? Oye, ¿y tu papá nunca les enseñó a dibujar o a modelar? A veces. Un día le pedí ayuda para el dibujo de perspectiva. Entonces me dijo, mira, aquí hay un punto de fuga. Y trazó unas rayas. Y aquí, ¿ves cómo se van haciendo chiquitas las casas de un lado y del otro lado? Pero tú puedes poner otro punto de fuga por acá y haces otras líneas y acá otro punto de fuga. Y me hizo camotes porque no entendí nada de aquello, ¿no? Pero para las matemáticas era buenísimo. Me ayudaba mucho a entender el álgebra y a entender los problemas. Pero sería mejor preguntarle a mi hermano Emilio. Cuando quieras, pa, empieza. Bueno, lo primero que recuerdo de mi papá fue que venía de la hacienda, que nos traía cuerdas, y bueno, y trabajaba en el Nequén. Después de eso, tengo recuerdos en la casa de que estaba modelando una cabeza de Mickiewicz y yo quería modelar. Entonces me dijo que que hiciera un plátano. Todavía no me pedía el plátano. Entonces hice un churro ahí. Entonces me dijo que trajera el plátano. Y ya traje el plátano y me dijo, tiene cuantas facetas y si le cortas aquí abajo sale una Y. Y me lo hizo. Pues hasta ahí todo muy bien. Y ya me puse a modelar, salió más o menos el plátano. Después estaba pintando un retrato, y yo me sé que quería pintar. Me dijo, ¿qué quieres pintar? Ah, pues un toro. Entonces me enseñó en la revista de toros y me dijo cómo medirlo. Tantas cabezas de alto, tantas cabezas de largo. Pues estuve en la hacienda ya que fui de visita, me tocó verlo, trabajar la madera, trabajar un mural que yo vi enorme, yo lo vi chiquitito, de la diosa creo que del Nequén o algo así. Pues yo nací ya aquí, todos mis hermanos son de Monterrey. Bueno, él se puso a pintar el paisaje de la calle que vivíamos de Rumanía y con el fondo del río Churubusco. Bueno, más había unos árboles muy bonitos, que era un cuadro muy interesante. ¿Y por qué se fueron a vivir a la Ciudad de México o al Distrito Federal? Porque en 1944 lo contrataron los estudios Plaza Films Mundiales para pintar algunos trucos de aquella época, como pintar al fondo la población de Jerusalén en el Mártir del Calvario, o pintar a Ricardo Montalbán en La Hora de la Verdad, o un retrato de Rosita Díaz Jimeno para la película Pepita Jiménez, o a la polaca Iracema Dilián para otra película, que por cierto con Iracema la estaba pintando, y en la casa cuando alguien estornudaba, en lugar de decir salud, decíamos Nazdrovia en polaco, y nos habíamos acostumbrado. Entonces estornudó ella y él dijo Nazdrovia, y se soltó a la polaca hablando en polaco. Y mi papá, no, es la única palabra que conozco, ¿no? También hizo una estatuilla de María Félix para la Asociación de Productores de Cine y trabajó para otras importantes películas.
Mi papá nos platicaba muchas anécdotas de lo que ocurría en los estudios. Era feliz de veras él. Como cuando estaba en huelga los actores, en que Pedro Infante y Jorge Negrete andaban con sus pistolas al cinto vigilando la entrada a los estudios para que no se metiera ningún esquirol. También sobre los cambios de los parlamentos que hacía Cantinflas y que tenía a todos botados de la risa en el estudio. Un día llegó a Lorna cuando tenía unos 14 años y la presentaba con los grandes actores de aquella época, los galanes, ¿no? Le decía, mi chamaca, mi chamaca, mi chamaca. Mi papá pensó que estaba haciendo bien presentándola así. Y mi hermana regresó furiosa y lo acusó con mi mamá. Mi mamá le dijo, mamá, me presentaba como si yo fuera su amante. O sea, luego llevó a Meche y la retrató junto a María Félix, que estaba filmando El Vértigo, creo que se llama la película. Al final me llevó a mí cuando estaba trabajando Sarita Montiel. Me emocionó cómo la filmaban dentro del estudio cuando se suponía que iba manejando un auto convertible. Ahí estaba el auto, se subió al carro, empezó a manejar, según ella, por atrás pasaba la película del paisaje, ¿no? Y luego un tipo arriba de una escalera metía unas cosas entre el reflector, ¿verdad? Y para que pareciera que eran las sombras de las ramas por donde iba pasando Sarita Montiel, y dos tipos agarrados de las salpicaderas movían el carro para que se viera que iba en movimiento, ¿no? Fantástico para un chico de 9 años. Y luego muestro un desnudo. Este desnudo me recuerda cuando pintó una española, pero creo que Lorna cuenta mejor esta anécdota. Y una vez se le ocurrió pintar a una maja desnuda, bueno, una española cubierta desnuda, pero con un ¿Cubierta desnuda? Podría. Espérate, estoy explicando mal. Cubierta tan solo con una mantilla negra. Y cuando le preguntaron quién era, dijo, es mi hija. Y inmediatamente le preguntaron que cuál de las dos. No éramos ni Mercedes ni yo. Era su creación, es lo que él quería decir. Estudios Churubusco, como a 5 cuadras de donde vivíamos. Y toda la palomilla íbamos a ver cómo iba la construcción, y luego vimos que estaban haciendo una alberca. Conoció a Johnny Westmuller y nos platicaba de cómo crearon la alberca, junto con un cuarto al lado sumido y con una ventanita con vidrio para filmar a Tarzán y a las sirenas. ¿Ya? Gozaba todos sus trabajos, era un hombre feliz. Oye, tengo entendido que también hacía algunas portadas de revistas. Sí, la editorial Novaro lo contrató para hacer algunas portadas de sus revistas. Oye, ¿y sí. hizo algunas esculturas grandes? Bueno, así no muy grandes, no, ¿verdad? Pero para Ciudad Victoria hizo un monumento a los niños héroes. Claro que pasamos la fotografía de los niños héroes, ¿no? En Cuautla Guerrero hizo otras para el cine teatro Narciso Mendoza, en donde en el lobby está el niño artillero, precisamente se llamaba Narciso Mendoza. Dentro de la sala observamos 2 conjuntos de esculturas, uno con la libertad y la otra con la independencia. En Santa Engracia pintó el que decía Emilio, ¿no? Del proceso del Enequén. Mural del que hablaba Emilio. En la casa de Licha, ¿está aquí Licha? No sé. En la casa de Licha, la hija menor de los hacendados, un jinete, lo voy a platicar en 3 partes porque está muy largo ahí en su casa, angosto y muy largo. Un jinete raya el caballo porque el jinete que va adelante va jalando un toro de la cola y ya mero
choca con él, ¿no? Y por otro lado, en el tercer cuadro vemos a una madre despavorida corriendo a agarrar a su hijo, que ya lo van a atropellar esos dos muchachos irresponsables. En casa de Carlos, el hijo intermedio, que está pegado a la orilla del río, frente a la casa grande, ¿no? Pintó una carrera parejera. Cerca de la estación del ferrocarril de Santa Engracia, otro mural en una escuela mural, encargado por el gobernador Marte R. Gómez sobre la reforma agraria, donde está un vaquero que tiene el libro sobre el lomo de un buey, mientras la maestra viene caminando con dos de sus alumnos. Y bueno, para terminar esta plática estábamos poniendo la de los, ¿cómo se llama? Cantina. ¿Mm? La cantina. No, la... Insurgentes. Bueno. ¿Cómo se llama? Guanajuato. ¿Cómo? Guanajuato, Almácigo de Patriotas. Almácigo de Patriotas. Y aquí, pues terminamos con esto. Les damos las gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.